Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, en estos días pasados hemos visto el tema del nuevo nacimiento. Luego después hemos visto el tema del bautismo. Y hoy vamos a intentar decir algo sobre la Iglesia. Es decir, estos temas que hemos visto corresponden secuencialmente al mandamiento o a la encomienda que el Señor nos ha dejado, que leímos varias veces en Mateo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y a esto correspondería pues la predicación del Evangelio del Reino de Dios, la conversión de las personas y el nuevo nacimiento. Segundo paso es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un tercer paso, que ya supone la integración en una iglesia local, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, pues hoy vamos a hablar de este tercer momento, digamos, del devenir de la vida del creyente. Primero se recibe el Evangelio de la gracia de Dios, y por esa gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios nace como don de Dios la fe en nuestro corazón, en la esfera de nuestra intimidad, y experimentamos el nuevo nacimiento. El Señor nos insta a que si hemos nacido de nuevo, se lo digamos a la Iglesia o a las iglesias y al mundo, y que demos testimonio de que somos cristianos, bautizándonos y expresando simbólicamente, pero por otra parte realmente, nuestra muerte con Cristo en la cruz y nuestra resurrección con Él. Y el paso siguiente es la integración en una iglesia local. Luego veremos dos aspectos de la iglesia. Pero, aunque no voy a ir con los detalles de otro tipo de estudios, sino las cosas haciéndolas, dándoles
digamos, la dignidad que merece la palabra de Dios, que nos tiene que merecer, pero viéndolas no por encima, pero no con los detalles de otras ocasiones, porque quisiera pues exponer 3 puntos importantes sobre la Iglesia en esta tarde. Y este tercer momento, es decir, todos esos momentos lo tenemos estudiando lo que pasó el día de Pentecostés. Se predicó, se creyó, se bautizó la gente y se constituyó de una manera, digamos, orgánica, la primera iglesia local que hubo en este mundo en la ciudad de Jerusalén. Aquellas personas que creyeron y fueron bautizadas, que fueron miles de personas en ese día, naturalmente por creer pasaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y pasaron a ser miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia total o universal. Ese es un aspecto que vincula a cualquier persona que cree, aunque no esté bautizada. Cualquier persona que cree, aunque no esté bautizada, es un miembro del cuerpo de Cristo. Pero cuando una persona cree, cuando da el segundo paso obedeciendo a lo que es el deseo y la voluntad de Dios, no de los hombres, pues sigue siendo el cuerpo de Cristo, pero lo manifiesta de una manera orgánica, física, constituyendo con otros hermanos y hermanos en la fe una iglesia en un lugar concreto y determinado. En este caso, en la calle Lorenzo Bruñedo y en el número 10. En esta ciudad de Oviedo hay diversas iglesias locales, pero cada una tiene su lugar de reunión, y cuando se reúnen como iglesia en su lugar de reunión, están dando un testimonio no solamente de que pertenecen a la iglesia total universal, los miembros, sino que pertenecen a esa iglesia local. Y eso es bueno, porque Dios así lo ha querido, y podemos entender también, si hubiese tiempo, por qué esa sabiduría de Dios para que haya diversas iglesias locales y no algunas tendencias que hay en la época actual, de en una ciudad donde hay diversas iglesias locales pequeñas, juntarlas a todas para tener solamente una iglesia local. Eso es, desde mi punto de vista, con todo respeto, un error, porque el testimonio que se expande, nosotros lo retraemos. Es decir, en lugar de difundir nuestra fe, nos concentramos y, por lo tanto, nuestra fe no se expande. Si todas las iglesias locales que hay en Oviedo nos uniésemos en una iglesia local sola, tampoco seríamos muchos, pero bueno, seríamos bastantes más de los que nos reunimos en este lugar, y los que se reúnen en otros serían bastantes más que los que se reúnen allí. Pero no habría un testimonio en un barrio de Oviedo, en otro barrio de Oviedo, en el centro de Oviedo, en Ciudad Naranco, es decir, pero sin embargo sí podría haber una gran gratificación de aquellos predicadores o de aquellas personas que parece que si no tienen delante determinado número de personas, ¿no?, entonces ya no hay motivación, ¿no? Bueno, pues hay que ir creciendo, y ya lo veremos en su día. Si el Señor permite un día, yo tengo confianza en esto que digo, que aquí seamos 100 personas, que lleguemos a 100 personas, y en su día la Iglesia se pronunciará y yo os pondré mis argumentos. Mi idea es que en otra parte de Oviedo, aquí se queden 50, a ver si llegan otra vez a 100, y en otra parte de Oviedo otros 50, naturalmente. Para eso estamos intentando estudiar la palabra de Dios, para que nos vayamos preparando, no solamente para aquí, sino para lo que venga en el futuro, y eso ya vincula a los que son más jóvenes, que tendrán que hacer esa labor. Pues que en otra parte de Oviedo será una bendición, que no solamente podemos dar un testimonio aquí,
sino que hay barrios grandísimos de esta ciudad donde no hay ninguna iglesia. Y donde sería, yo creo que esa es la estrategia que tenemos en el libro de los Hechos de manera clara. Y si hubiese que pensar una razón por qué Dios permitió una persecución tan cruel como la iglesia de Jerusalén, fue porque igual había la tentación totalitaria de estar miles de personas juntos. Y hubo una persecución y una actuación terrible sobre los creyentes en aquella época, algunos de los cuales, como Esteban, pagaron con su vida, y hubo una dispersión. Y los que estaban en Jerusalén tuvieron que irse más cerca o más lejos, pero el Evangelio llegó a Samaria, y a partir de ahí hasta los confines de la tierra. Es decir, que yo creo que la obra que se empezó a hacer en la ciudad de Jerusalén, aunque la iglesia estaba repartida en las casas, ¿no? Creo que Dios intervino para que hubiese esa dispersión, y eso fue una bendición increíble, porque no solamente llegó a los judíos, que estaban muy lejos de Jerusalén, sino que llegó a los gentiles inmediatamente. Porque antes de que Pedro fuese convencido por el Señor de que también a los gentiles había que predicar el Evangelio, algunos hermanos judíos empezaron a predicar el Evangelio a los gentiles en otra región fuera de Jerusalén. Bien, pues uno se bautiza para integrarse en una iglesia local con todas las responsabilidades y con todos los privilegios, que son muchos, pero las responsabilidades también son muchas. Y yo cada día estoy más convencido de que no hay cosa más grande que ser cristiano en esta vida. Y que no hay cosa más grande que trabajar al servicio del reino de Dios, porque estamos trabajando en la realización individual y colectiva de todos aquellos que tenemos una fe en común y que tenemos tantas cosas en común, ¿no? Tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Señor, tenemos una esperanza, tenemos un Dios y Padre, tenemos en común todo lo que se puede tener. Bien, pues cuando nos integramos en una iglesia local es para gozarnos y realizarnos en todo eso que tenemos en común, para servir a Dios, para servir a nuestras hermanas y hermanos en la fe y para servir a los hombres del mundo en el que vivimos en la medida que nosotros podamos, y siempre pidiendo la dirección y la ayuda del Señor. Bueno, pues, ¿qué pasó con los que recibieron su palabra? ¿Qué pasó con aquellos que experimentaron el nuevo nacimiento, que experimentaron la conversión, que fueron bautizados? Y a continuación se constituyó la primera iglesia local. Características de esta primera iglesia local, versículo 42, y perseveraban. Es decir, hay personas que están trabajando a favor del Evangelio solo para que la gente conozca el Evangelio y experimente la conversión. Y hay movimientos, algunos movimientos trabajan en partes muy amplias del mundo y los conocemos. Y yo los respeto, y además tengo que decir que he colaborado con algunos de esos movimientos en muchas ciudades de España, ayudándoles, dando conferencias en la universidad, porque algunos se mueven. No estoy hablando de los grupos bíblicos universitarios, estoy hablando de los navegantes, o estoy hablando de otros movimientos que hay, ¿no? Y yo he colaborado con ellos, pero también cuando he hablado con ellos les he dicho, es ejemplar, los gedeones, etcétera, lo que hacéis y cómo trabajáis, pero solamente cumplís la primera parte de las 3 condiciones que el Señor pone en su palabra. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que los que se convierten, no importa ya que se bauticen, no importa que se integren en una iglesia local, ahí se quedan. Y luego cuando ves a algunas de estas personas, dicen, hombre, de vez en cuando los de aquí, los de allí nos reunimos en un sitio y nos vemos una vez al año. Este no es el plan de Dios, ¿no? Entonces, si hacen una obra que es loable, por la que se puede en conciencia limpia orar para que Dios les ayude, pero se quedan cortos, ¿no? Es decir, porque necesitamos los unos de los otros.
para crecer, ¿no? Y para realizarnos. Así que los que creían perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no solamente es creer y bautizarse, que ya es bien serio, sino que hay una doctrina que no es nuestra, que es de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesucristo, y es la doctrina de Dios, y es lo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos que vinieron de la región de Éfeso y alrededores en la ciudad de Mileto, en ese discurso de despedida que tuvo con ellos, de que su trabajo como evangelista, en un sentido integral, es decir, como alguien que conoce la palabra de Dios y la expone para creyentes y no creyentes, para quien sea, su trabajo había sido enseñarles todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es la revelación de Dios, y eso es la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cómo se va a perseverar en una doctrina en la que no te formas? Que no te enseñan a aquellos hermanos y hermanas que llevan más tiempo o que tienen dones y capacidades para eso y que Dios los ha puesto como miembros en el cuerpo de Cristo con esa afinidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles es una cosa muy seria. Porque si no tenemos puntos de referencia doctrinales, naufragamos. Es decir, cualquier organización humana que funcione medianamente seria tiene unos puntos de referencia y unas doctrinas, unos contenidos ideológicos. El cristianismo es mucho más que una ideología, porque es una manera de ser y de estar en el mundo y de vivir y de vivenciar a Dios y nuestra propia realidad. Pero hay una doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, las iglesias tenemos que ser apostólicas, no en el sentido de la tradición de que se hereda el apostolado. No. Los apóstoles fueron una vez y fueron una vez, y fueron los que fueron. Y están mencionados en el Nuevo Testamento, no sé si todos, o al menos la mayoría, creo yo, o los que Dios ha querido que se mencionasen, porque hay algunas personas, como saben, que no eran de los 13 y que también son llamados apóstoles, y entre ellos una mujer. Bien, pues hay una doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina de los apóstoles es desde que creemos y nos bautizamos hasta el que el Señor venga o nosotros vayamos a Él. Esa es para alimentarnos, desarrollar, crecer, madurar y formarnos para que nosotros en su momento seamos capaces de ayudar a aquellos que conocen el Evangelio y necesitan la ayuda de los demás. Y naturalmente una iglesia local es a la luz de la palabra de Dios, y lo digo por encima, pero todo esto, por ejemplo, está... la dimensión universal de la iglesia está clarísima en dos cartas del Nuevo Testamento, que son la carta que se llama a los Efesios, que no existe en los originales tal carta a los Efesios. Esta carta la estudiaremos en su día y probablemente sea el próximo libro que estudiemos sistemáticamente cuando terminemos algunas cosas que tenemos pendientes en Romanos, ¿no? Porque ahí está todo lo que es la Iglesia en el sentido universal y también en el sentido local, pero pensamos la Iglesia en el sentido total o universal, carta a los Efesios y carta a los Hebreos. Aunque al final de la carta a los Hebreos parece que va dedicada a alguien o a algunos en alguna región amplia del mundo, son las dos cartas, por así decir, más universales que hablan en sentido más universal de la Iglesia. Las demás cartas van dirigidas a iglesias locales. Y son la mayoría de libros del Nuevo Testamento y del legado de un valor que nosotros no alcanzamos a poder validar, que son las cartas del apóstol Pablo, que son las cartas de Pedro, que son las cartas de Juan, pero especialmente las de Pablo. Carta a los romanos. No eran miembros de la Iglesia total, sí, pero como Iglesia de Roma tienen una carta, porque la Iglesia local es con lo que Dios trabaja y actúa en este mundo. No trabaja con abstracciones,
perdidas en una nebulosa del tiempo y del espacio. Dios trabaja con iglesias locales y con personas que las constituyen. Y ese es su plan. Corintios era otra iglesia distinta. No se dice lo mismo. Si leemos las cartas, se trata de temas diferentes según la realidad que vivía cada iglesia en su momento. Filipenses era otra iglesia diferente. Colosenses, Colosas, otra iglesia diferente. Tesalónica, otra iglesia distinta, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto, hay documentos muy serios en el Nuevo Testamento que constituyen lo que se llama el Corpus Paulinus, es decir, el cuerpo teológico del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Todos son apóstoles para nosotros, pero hay un apóstol que Dios escogió y que nosotros tenemos que tener en cuenta, que era Pablo, el que Dios escogió para que a los gentiles, a nosotros, nos llegase lo que nos ha llegado, ¿no? Entonces, la iglesia local tiene una relevancia muy grande y hay que funcionar perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseverar es un verbo que significa ocupados asiduamente e incansablemente. Y hoy vivimos unos tiempos en que se está cumpliendo algo, y es triste reconocerlo, pero tenemos que ser sinceros, estamos fallando en algo. El apóstol Pablo, entre las cartas que escribió a Timoteo, en una de las cartas le dice: llegará un tiempo en que no resistirán la sana doctrina. Es decir, llegará un tiempo en que la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios, no la resistirán los creyentes. Y esto es bien triste, ¿no? Es decir, se aburrirán. Ahora hay iglesias donde el ministerio, es decir, por llamarlo de alguna manera, solo Dios lo puede valorar, y ahí ya no me meto yo, porque no son problemas que uno se puede meter, ¿no? Es decir, aquí no estamos para juzgar en el mundo a nuestros hermanos, estamos para respetarlos, para amarlos, pero cuando en una iglesia no se puede tener ministerio más allá de 20 minutos, de 25 minutos, como mucho media hora, y la gente está mirando el reloj y está inquieta y está nerviosa, pues mal tema. ¿Y cómo nos olvidamos? Hablamos tanto de Pablo y tanto de los otros y no vemos en el Nuevo Testamento cómo eran las reuniones de las iglesias que estaban vivas. En aquella época, claro, no era la época actual, pero no hay cosas que queremos justificar que no tienen justificación. No vamos a decir que cada reunión tiene que ser como Pablo, que se alargó disestando hasta que amaneció y se pasó una noche entera hablando. Y se durmió un chaval y se cayó por un sitio y todo ese... No vamos a ponernos en esa situación. Pero tampoco pasaría nada si una vez nos ocurriese algo semejante. No nos íbamos a envenenar con eso, porque la gente que estaba allí, entre todos los que estaban, que era una casa llena de gente, solo se durmió un chavalín. Los demás no estaban dormidos. Y era una reunión de las que llamamos de mesa del Señor o de partimiento del pan, porque al principio se reunían de esta manera los creyentes alrededor de eso. Bueno, ocupados asiduamente, incansablemente, y es un verbo que significa literalmente ser fielmente adicto. Ya lo he dicho en otra ocasión. Es decir, engancharnos de la palabra de Dios. Pero engancharnos de la palabra de Dios y de sus contenidos es no solo contagiarnos, no solo acercarnos a los contenidos y a la doctrina, sino, es decir, ser adictos. Hoy que vivimos en un mundo donde la dependencia, una de cada 4 seres humanos depende de una sustancia nefasta para su vida siempre, aquí se trata de que seamos, digamos, adictos a la palabra de Dios. Y es a lo que no somos adictos. Somos adictos a muchas cosas, pero a la palabra de Dios muy poco o casi nada. Y luego la comunión. ¿Cómo entendemos la comunión? La palabra comunión significa que participamos de todo aquello que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Pues lo mencioné antes yo, casi todo hablando, pero lo voy a leer porque está en Efesios, en el capítulo 4, todo lo que tenemos en común, queridas hermanas y hermanos. Capítulo 4,
y versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros como creyentes y miembros de una iglesia local no tenemos que hacer la unidad. Mal vamos si tenemos que hacer la unidad. Tenemos que guardar una unidad que Dios ha hecho. El Espíritu de Dios, y se puede decir eso de la palabra de Dios, lo que voy a decir ahora con todo respeto, porque está la idea en el Nuevo Testamento, es como el cemento que une a las diversas piedras que somos cada uno de nosotros que constituyen el edificio que es la iglesia. Nosotros lo que tenemos que guardar es esa unidad que el Espíritu de Dios hace. Y en tal caso, restaurar la casa si vemos que se va deteriorando y mantenerla. Pero no tenemos que hacer la unidad, tenemos que guardarla. Porque si somos salvos, somos creyentes y estamos identificados con la iglesia del Señor en un lugar concreto, no tenemos que hacer la unidad, tenemos que guardarla. Pero eso abarca más. Tampoco tenemos que hacer la unidad con creyentes en otros lugares. Hay que guardarla también. ¿Y por qué no hay unidad? Pues por la dureza de nuestros corazones. No porque no pueda haberla. Y yo tengo experiencias de cómo hermanos procedentes de asambleas de hermanos, de bautistas de todos los colores, de pentecostales y de iglesias reformadas y demás, aunque solo fuese durante 10 días, podían estar juntos en un lugar, hacer amistad, tener comunión y vivir juntos sin contradicciones. Pero claro, a la puerta había que dejar el nombre de la denominación y entrar solo con el nombre de soy cristiano o soy cristiana. Y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a ver qué podemos compartir juntos. Y había tiempo para todo, para hablar, para bañarse, para reírse, para muchas cosas. Y para estudiar juntos y para dialogar juntos. Y luego cada uno volvía a su iglesia y no perdía su sentido de identidad. Y luego las iglesias durante el año hacían cosas juntas sin perder su sentido de identidad. Y los responsables o más significativos de las iglesias hasta comían juntos 1 o 2 veces al mes. Y eso ocurrió durante casi 14 años en determinado lugar de España. Y hoy ya no está ocurriendo, porque no podía ser, sí podía ser. Depende de los sentimientos que hay en el corazón. Yo digo, ¿por qué no podemos tener comunión? O sea, porque si la unión la ha hecho Dios, si tenemos una misma esperanza, un Señor, el mismo, una fe, la misma, un bautismo, el mismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Bueno, pues porque esto no lo respetamos. Si respetásemos esto, pues, como se dice vulgarmente, otro gallo nos cantaría. Comunión unos con otros. Aquí quiero yo hacer una pequeña llamada de atención, poniéndome yo en primera línea. Comunión unos con otros. Quiere decir, no comunión unos con unos. Unos con otros significa comunión con todos. Eso no quiere decir que entre todos haya la misma comunicación. Hay personas más habladoras, menos habladoras, hay personas más extrovertidas, más introvertidas. Hay que respetar la personalidad de los hermanos. Pero tener comunión no es dentro de una iglesia como se ve. Y ya lo escribía Santiago, cómo se formaban dentro de la iglesia facciones o grupos aparte. Y esto rompe la comunión o el sentido de comunión de una iglesia. Eso no quiere decir que los creyentes que son amigos no puedan estar juntos. Pero reunidos como iglesia, cuando se reúnen en el lugar que se reúnen, y se reúnen en ese lugar con el sentido de iglesia, porque así está marcado por la palabra de Dios. Es decir, cuando yo me reúno con unos amigos míos en el campo, somos iglesia del Señor en el sentido que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos creyentes, somos hermanos los unos de los otros, y formamos parte de esa iglesia total. Pero cuando yo me reúno con mis hermanas y hermanos en la fe en la calle Lorenzo Bruñedo, no solo somos eso, sino que somos la iglesia local del Señor aquí. Y eso no somos la iglesia local del Señor debajo de un árbol o a la orilla de un río si estamos 4 o 5 reunidos o estamos 15 y en la iglesia somos 100. Estamos reunidos como iglesia local cuando estamos reunidos como iglesia local. Y lo dice el apóstol Pablo, además, en el capítulo 11, que es un capítulo fundamental para esto en 1 Corintios 11, cuando os reunís como iglesia. Porque nos podemos reunir los creyentes, pero no como iglesia.
Y no tenemos que confundir el tocino con la velocidad, porque entonces no nos va a ir bien. Por lo tanto, comunión unos con otros. Hay una intercomunicación y hay una comunión de los unos con los otros. O sea, yo no puedo, es decir, nos podemos caer más simpáticos, menos simpáticos, más antipáticos, podemos tener, cada uno tener nuestros defectos, nuestra personalidad, pero por encima de todo, saber que es una cosa muy seria lo que es un hermano y una hermana en la fe para mí. Una cosa muy seria, y eso desde el punto de vista de Dios. Y se me llama a que imite la conducta de su hijo, que no hizo ni hace acepción de personas, pues yo no puedo hacer acepción de personas. Tengo que tener un sentido de comunión abierto, como aquí lo dice, unos con otros. Perseverar también en el partimiento del pan y en las oraciones, que son contenidos fundamentales de la Iglesia. Y si todo esto funciona así, ¿cuál es el resultado? Pues que el Señor, versículo 47 del capítulo 2, añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Esta última frase se puede traducir: los que se estaban salvando, los que estaban siendo salvos, etcétera, etcétera. Es decir, aquellas personas, es el Señor el que añade a la Iglesia y es el Señor el que quita también. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta y respetarlo. Bien, pues el segundo punto que yo quiero tocar tiene que ver con la estructura de la Iglesia local, estructura, o una palabra rara que voy a decir ahora, pero la explico, tectónica, que tiene que ver con las estructuras, ¿no? Cómo está estructurada una Iglesia local. Pero quiero destacar una cosa que quizás soy repetitivo, claro. Creo, me bautizo y me integro en una Iglesia local. Y a partir del momento que creo, debo de tener espíritu de comunión con cualquier creyente de cualquier lugar de la tierra, de cualquier raza, de cualquier condición, y es un hermano mío, esté donde esté, siempre que sea una persona que tenga la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor, el mismo Padre, etcétera, etcétera. Bien, y que sea una persona creyente. Pero tengo un llamamiento muy especial y muy vinculante a integrarme en una Iglesia local, porque soy miembro del cuerpo de Cristo, tanto a ese nivel global, como también como Iglesia local somos la expresión orgánica, concreta y real de lo que es el cuerpo de Cristo en un lugar determinado. El segundo punto es la estructura o tectónica de la Iglesia local. Bueno, pues, ¿cómo está estructurada una Iglesia local? Bueno, pues vamos a verlo de manera sencilla para no complicarlo y vamos a leer en Filipenses 1:1. Una Iglesia local tiene una estructura, una tectónica en este sentido, que es lo que significa en términos más técnicos. El segundo punto, la estructura de una Iglesia local. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Todo esto que decimos es básico, pero es fundamental. Es fundamental. Y tenemos que tenerlo claro. Y creo que nos viene bien a todos recordar todas estas cosas, ¿no? Que ya no se suelen recordar en casi ningún sitio, desgraciadamente, pero yo creo que aquí nos equivocamos, ¿no?, cuando hacemos esto. Filipenses, una iglesia muy importante en la historia, digamos, de la Iglesia y en la historia nuevo testamentaria. Filipenses 1:1. Ahí, en un solo texto, se nos habla de cómo es la estructura de una iglesia local. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y aquí tenemos, de manera ejemplar, paradigmática y muy simplificada, la estructura de una iglesia local. Una iglesia local está formada por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. En el lenguaje del Nuevo Testamento, los santos son los creyentes. La palabra santos significa separados de, separados, apartados. Es decir, separados
de lo que era el sistema de vida en el que vivíamos antes y apartados de ese sistema. Y eso tiene que ver con lo que explicábamos el día del bautismo, qué digo yo cuando me bautizo. Y lo recordamos el miércoles pasado, cuando me bautizo digo precisamente que me he separado de un sistema para entrar en el sistema de Dios, que me he apartado de un sistema para integrarme en el sistema de Dios. Por lo tanto, una iglesia local está formada, en primer lugar, y yo creo que el orden en el que está escrito es muy importante, porque yo veo, desde el punto de vista de Dios, la estructura orgánica en cuanto a cómo se va realizando el plan de la salvación de Dios de la siguiente manera: Dios, su palabra y la iglesia. Y la iglesia no abstracta, la iglesia local. Es decir, Dios lo más importante y su palabra, que es la palabra de Dios, es la realidad de Dios hecha palabra para nosotros, y luego la iglesia. Por lo tanto, el orden aquí es: a todos los santos. Pablo no empieza saludando primero, cuando se refiere a una iglesia, a unas personas, y a los santos los pone al final, sino que aquí empieza de una manera como yo creo que en el Nuevo Testamento está: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y dentro de esa estructura, con los obispos, el término aquí para obispos es el término episcopes, de ahí viene lo de episcopal, ¿no?, que significa guardianes, supervisores o sobreveedores en esa iglesia local, y los diáconos. Y los diáconos es la palabra normal para diáconos, diaconois, de la que se deriva diaconía y que significa los que sirven. Todos los santos tienen que servir. Y el primer diácono de una iglesia tiene que ser aquella persona, hermano o hermano, que tenga más responsabilidad y que esté más comprometido en la vida de esa iglesia. El apóstol Pablo se ponía como ejemplo de que él era el primer diácono. O sea, ningún pastor de una iglesia, ningún obrero, ningún predicador, tenga los dones que tenga, como no tenga conciencia de que está ahí para servir y no para que le sirva, pues no hará una obra como se debe de hacer en una iglesia local. Y todos tenemos que servir, y todos tenemos que ser diáconos y diaconisas. Lo que pasa es que hay ministerios que se deben de reconocer cuando se dan en el campo de una iglesia local. Pero este no es el tema que estamos aquí. Esta estructura: los santos, que lo formamos todos, los separados, las personas que hemos experimentado el nacimiento, y lo hemos dicho en nuestro bautismo, los obispos, que es igual que decir ancianos en el lenguaje del Nuevo Testamento, que es igual que decir pastores en el lenguaje del Nuevo Testamento. Aquí se emplea el término obispos, pero es intercambiable por ancianos o por pastores sin ninguna dificultad bíblica, y eso está claro. No es el momento, pero eso es así. Y vamos a ver cómo se constituía esto. Es decir, los santos, una vez que había un grupo de creyentes, formaban una iglesia. ¿Cómo aparecían los obispos o los ancianos o los pastores? Pues vamos a ir a Hechos, al capítulo 14, vamos viendo las cosas, como decía antes, un poco por encima, ¿no?, para que nos dé tiempo. Hechos capítulo 14 y versículo 23. Después de que el apóstol Pablo pues hace un viaje, se van formando iglesias en diversos lugares, vuelve a pasar luego por esos lugares. Y entonces en cada iglesia que estaba formada por los santos hay que darle forma, estructurar a esa iglesia para que funcione conforme al sistema establecido por el Señor. Dice el versículo 23 del capítulo 14 de Hechos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí no dice que constituyeron diáconos o diaconisas, pero todo el mensaje del Nuevo Testamento, cómo funcionaban las iglesias, el contenido que tenían, está clarísimo que había diáconos y había diaconisas, y además diaconisas de una importancia extraordinaria, extraordinaria, que ya lo vimos en su día cuando hablamos de estos temas, pero a lo mejor ya se nos olvidó. Ahora, ¿cómo los constituían? ¿Pintaba algo la iglesia o no pintaba? Porque en muchas iglesias la iglesia no pinta nada para esto.
Pues en la época apostólica no los constituían como algunos dicen, bueno, Pablo llegó allí y dijo este y este, ancianos. No. Aquí hay es decir, es la traducción de este texto, a ver cuándo los prejuicios denominacionales que tenemos, la mayoría de las denominaciones a nivel de traductores, de gente por otra parte muy capacitada que sabe perfectamente lo que dicen los textos más antiguos que tenemos, cuando tienen el valor de traducir lo que realmente dicen las palabras en el original y que no nos sigan diciendo que constituyeron ancianos en cada iglesia Pablo y su acompañante como si ellos a dedo los hubiesen nombrado, porque no es así. Fue la iglesia que los reconoció. Lo único que ellos hicieron fue reconocer lo que la iglesia tenía reconocido o reconocía en ese momento. El apóstol Pablo les explicó cuál era el plan de Dios, cómo tenía que ser la estructura de una iglesia, cómo tenía que funcionar, que tenía que haber ancianos si los había, porque si no los hay, no los hay, que tenía que haber diáconos si los había, porque si no los hay, no los hay, pero el plan está ahí, ¿no? El modelo está ahí. Constituir es un verbo que significa literalmente extendiendo la mano. Los santos de esas iglesias extendían la mano, es decir, votaban. Y lo que ellos designaban o consideraban que esta persona tenía que asumir funciones, porque las estaba ya asumiendo, de pastoreo de la iglesia, de supervisión de la iglesia. Hablamos de los obispos, es una faceta de la misma realidad, de pastoreo o de dirección espiritual. Hablamos de los ancianos. Estas personas que estaban allí ya enseñando la palabra de Dios, que reunían unas características que tienen que reunir los pastores, los ancianos o los obispos, que están marcadas en la palabra de Dios, que no se puede constituir a cualquier persona. Hay unas características, y con los diáconos y diaconisas también, y luego las veremos, pues extendiendo la mano, fue como se constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, que no se puede entender esto de ninguna manera, que había una imposición de manos para ordenar los ancianos, porque eso va en contra de todo el sentido del texto de la Biblia, y eso es cargarse todo lo que dice los textos más antiguos que tenemos, ¿no? El término significa literalmente, el verbo que se traduce aquí constituir, significa literalmente levantar la mano para votar. Y eso no es algo que digo yo, lo dicen incluso aquellos que defienden el funcionamiento de la iglesia con ancianos, con diáconos o con diaconisas puestos por una superestructura donde la iglesia no participa. Y a la iglesia se dice, hermanos, les comunicamos que a partir de hoy fulano es anciano, porque el Consejo de Ancianos de esta iglesia así lo ha decidido. Esto no es como el Nuevo Testamento dice que tienen que ser las cosas. Corresponde al pastor de una iglesia o a los pastores de una iglesia, si la congregación no se mueve y hay personas que están teniendo un ministerio claro, corresponde llamar la atención de esa congregación sobre esa situación para que la congregación tome su postura y se reconozca a estos hermanos o a estas hermanas, tome su postura, pero es la iglesia la que tiene que decidirse. Y naturalmente que las superestructuras, que es una manera de hablar mundana, no bíblica ni cristiana, es decir, que el consejo de una iglesia esté formado por las personas que esté, y el Nuevo Testamento tiene modelos que todos son bíblicos y aceptables, y no hay un modelo único e inequívoco, pero sí hay un modelo, sí hay un modelo, y dentro de ese marco es donde hay que moverse. La iglesia tiene que decir cosas porque creo que el orden es Dios, su palabra y la iglesia. Y esas cosas tienen que ser así. Y si las hacemos así, pues entonces encontraremos aspectos democráticos, ojo, desde el punto de vista de Dios, no estamos hablando de la democracia desde el punto de vista humano, que aquí se habla de una democracia directa, que es la auténtica, no indirecta, como la que ejercemos en las urnas cuando vamos a votar. Es decir, la democracia directa es cuando todos los que tienen que decidir lo hacen a la vez,
Democracia directa es, por ejemplo, por poner el ejemplo, en Suiza, que está dividida en cantones, igual que aquí tenemos pues regiones o lo que sea, y por ejemplo, pues en un cantón suizo se presenta el hecho de que hay que gastar no sé cuántos millones para cambiar las farolas. Pues son capaces de congregar a todos los que quieran de ese cantón, que pueden ser una multitud de miles y miles de personas, y directamente deciden allí si se cambian las farolas o no se cambian. Eso es democracia. El otro sistema es democracia a medias, no es una democracia. Y en la Iglesia, la democracia es directa, en este sentido. No tiene nada que ver con el sistema como se practica en el mundo. Bien, pues, ¿qué cualidades tienen que tener estas personas? Porque la Iglesia tiene que tener un punto de referencia, y en la época apostólica ya lo tenían, cuando todavía algunas cartas no estaban escritas. Yo no lo voy a leer en detenimiento porque quiero tocar otro punto antes de terminar. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, desde el versículo 1 al versículo 7, digamos, cualidades, dones, vida, etcétera, que debe de tener una persona que esté como anciano, como obispo, como pastor en una iglesia, como lo queramos llamar, porque son aspectos diferentes de las mismas personas. Y desde el versículo 8 de ese capítulo 3 al 13, características muy parecidas, algunas exactamente iguales, de los diáconos y de las diaconisas. Las mujeres de las que habla el versículo 11, por todo el contexto, no pueden ser más que diaconisas en la Iglesia novotestamentaria como funcionaba entonces. Bueno, y la última parte que yo querría tocar un poco es, bueno, la estructura es así, estamos integrados en una iglesia local, los santos, los ancianos, los pastores, lo que queramos, los diáconos, los diaconisas, todo esto. Ahora, ¿cómo se funciona? ¿Cómo se relacionan los unos con los otros? ¿Qué tipo de relación tienen? ¿No? Funcionamiento y relación entre los miembros de una iglesia local y sus pastores y diáconos. Hablo en términos genéricos, No digo si son hombres o mujeres, hablo en términos genéricos. Bueno, pues vamos a ver dos pasajes muy importantes, uno en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el último capítulo, y después otro en Primera de Pedro, también en el último capítulo. En el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 7, el autor de esta carta, hoy no se acepta que sea el apóstol Pablo, por muchas razones creo yo de mucho peso, y se piensa que es una carta que pudo haber sido escrita por un Bernabé, que pudo haber sido escrita por un Apolos, o por personas parecidas a estos autores, pero naturalmente nadie sabe exactamente quién la escribió, pero si tenemos que fijarnos en el texto, en la estructura, en el estilo literario, en el griego que se emplea, en la argumentación, es decir, en argumentos, digamos, fenomenológicos e internos de la carta, no coincide para nada con, no hablo de los contenidos doctrinales, que todo lo que se dice aquí, por descontado, está en la teología de Pablo, pero aquí está estructurado de una manera que ni es el estilo ni es la forma, y no importa. No importa quién la escribió, es uno de los libros más magistrales que hay en toda la Biblia. Y por descontado también en el Nuevo Testamento. Entonces en el capítulo 13 dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Conducta significa su manera de vivir, e imitad su fe. Que la traducción, digamos mal fiel, sería imitad su fidelidad. No su fe en Cristo, sino su fidelidad a Cristo y su fidelidad a servir en la iglesia o en las iglesias. Naturalmente, como está hablando de pastores de iglesias locales aquí, pues hay que... pero es válido también en un término más amplio. O sea que acordaos significa traer a la memoria, hacer o traer a la memoria. Puede que se tratase
de personas que tuvieron ministerio en la Iglesia y habían partido con el Señor y habían muerto, ¿no? Y eso es triste, eso es triste. Eso es triste porque este fin de semana que estuvimos con los hermanos en León, pasamos 2 días muy buenos y vimos cosas que tienen interés, no es el momento de comentar aquí. Y nos volvimos a encontrar con hermanos que hacían muchos años que no nos encontramos sin que hubiese ninguna razón, que yo sepa, y esos hermanos pensaban lo mismo, pero las cosas a veces son como son. En determinado lugar que visitamos está el despacho, los libros, la mesa de trabajo, la habitación, cosas donde vivió un gran hombre de Dios que hubo en España, trabajando para el Evangelio del Reino de Dios. Y a mí me dio mucha tristeza ver que un hombre del que se está escribiendo por parte de personas no creyentes en cantidad de zonas de Castilla, artículos después de tantos años que partió para estar con el Señor, los creyentes en parte lo tengamos tan olvidado, ¿no? Porque está un poco olvidado lo que fue aquel material de trabajo, ¿no?, con el que este hermano... Y aquí se nos insta en la palabra de Dios: acordaros de vuestros pastores, traer a la memoria, os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta, de su vida, de su manera de ver, y imitar su fe. Para imitar se emplea el término que traduciríamos por mimetizar, es lo mimético, lo que se expresa, ¿no?, con los gestos, con la cara, imitar su fe y su conducta. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Traducido, la última frase, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, traducido de manera más literal sería: porque nunca aprovecharon a los que andan por ese camino. Es decir, por el camino de doctrinas diversas y extrañas. Y estos pastores del contexto son pastores que, en el contexto en el que están, enseñaron a esas iglesias el consejo de Dios sin manipularlo, sin alterarlo y tal y como estaba. Y de esos es de los que dice que hay que acordarse, que hay que tenerlos en la memoria, que hay que imitar su fe y su manera de vivir y su conducta, ¿no? Naturalmente eran personas con defectos y con fallos, ¿no? Pero aquí se trata de que pusieron lo mejor de su vida, ¿no?, al servicio de Dios, al servicio de las iglesias y al servicio de los hombres. Bien, pero se dice más respecto de cuando me integro en una iglesia local y esta relación con las personas que tengan responsabilidades en esa iglesia, que todos tenemos que ser responsables y todos tenemos que ejercer nuestra diaconía y nuestro servicio, y gracias a Dios que en esta comunidad pues hay personas que lo hacen y esperemos que en el futuro haya muchas más. Versículo 17 dice algo que nunca gusta, pero que tenemos que asumir, Yo cuando conocí el Evangelio obedecí a algún pastor en algo que creo que no tenía razón, y lo sigo creyendo hasta el día de hoy, y que me llevé mi disgusto, pero lo obedecí y no me arrepiento. Aunque creo que no tenía razón, no me arrepiento, porque aprendí mucho de aquella obediencia. Aprendí mucho. Por lo menos aprendí a no tener intervenciones parecidas, que ya es bastante, llegadas las circunstancias. Y estoy agradecido a Dios incluso de determinada amonestación que creo que no era acertada, pues estoy agradecido. Y además es una persona a la que yo he querido mucho después de aquello. Y durante muchos años hemos estado unidos por lazos muy, muy estrechos y hemos hecho bastantes cosas en la obra de Dios juntos. Bien, obedeced a vuestros pastores, dice el versículo 17. Pastor aquí significa ir delante, ser el guía, y sujetaos
a ellos. Sujetarse significa retroceder, retirarse, permitir, condescender, ceder, obedecer y conceder, ¿no? Es decir, aquellos que trabajan entre nosotros, y hermanas y hermanos, no lo digo por mí, pero yo no puedo, digamos, secuestrar de la palabra de Dios lo que a mí me convenga. Tengo que enfrentarme con aquello que incluso no me gustaría tener que decir, pero hay que decirlo porque los hombres pasan, la palabra de Dios permanece, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y un día estás aquí y mañana estarás donde Dios quiera. Y habrá otras personas que tienen que estar. Pues no lo digo por mí, los digo por los que estén, o por los que están ahora, que no soy yo, y por los que estén mañana o por las que estén. Y eso tómenlo así, porque es así como lo siente mi corazón y no hay ninguna doblez en esto. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Se trata de condescender y de conceder y de ceder. ¿Por qué razón? Porque ellos velan, y la palabra velar es una palabra compuesta de dos palabras, que una significa buscar y la otra dormir. Y la traducción sería insomnio. No pueden dormir. Velar es porque ellos tienen insomnio por vuestras personas, por vuestras almas. Aquí la traducción por personas sería correctísima, por vuestras almas. Es decir, velan, están despiertos, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, claro, que no se puede ejercer un servicio para Dios y luego pensar que no vas a tener que dar cuenta al Señor. Si somos siervos de Dios, todos los creyentes somos siervos de Dios, algunos tenemos alguna responsabilidad que tendremos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta, somos salvos, pero tendremos que dar cuenta de nuestro ministerio, de nuestra honestidad o de nuestra falta de honestidad, de nuestra conducta, de nuestra vida, del bien que hemos hecho a los hermanos o a los hombres y mujeres con los que nos hemos relacionado en esta vida, o del mal que les hemos hecho. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Quejándose significa gemir, suspirar, llorar, deplorar, lamentar. No quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, esta es una parte de relación, digamos, con pastores, diáconos, diaconisas, etc. Y la otra parte, en Primera de Pedro, y terminamos brevemente, pero bueno, si no coge la cinta no importa, porque es poco lo que tengo que decir, pero debo de decirlo. Primera de Pedro y capítulo 5, otra parte, aquí hemos hablado actitud de los santos hacia aquellos que tienen una responsabilidad en el ministerio, en presidir en el Señor una iglesia, su cuerpo, en un determinado lugar o en ámbitos más amplios. Y ahora vamos a ver la responsabilidad de los pastores respecto de los santos. Respecto de los santos. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 5. Dice Pedro, que era un apóstol del Señor, con una encomendación nada menos de abrir el reino de Dios a los judíos y a los gentiles. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, vemos como la palabra pastor, incluso la palabra aquí apóstol, se intercambia con anciano. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, por eso era apóstol, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿A qué ruego? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo es esto? Apacentad la grey de Dios. Claro, la función de un pastor, vemos las ovejas, el pastor es apacentar, ¿no? Es decir, buscar los mejores pastos para las ovejas, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella
significa literalmente supervisándola, porque esta es la función del obispo y la traducción. Pastor, se emplea aquí un término diferente para anciano, diferente para obispo, pero es de las mismas personas supervisando esa grey. Como hace un pastor sobre las ovejas, la supervisa, a ver si están todas, si no están, si algunos se van, si vienen, qué es lo que ocurre, si están en peligro, pues hace todo lo que tiene que hacer para evitar ese peligro, para salvarlas, cuidando de ellas, es decir, supervisándolas, no por fuerza. Literalmente es no forzar. Y el Nuevo Testamento interlineal pone una llamada con una traducción correctísima que dice no por obligación, 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 no por obligación.